parece que está doblado. Se ve, aquí se alcanza a apreciar como si estuviera doblado sobre su propio eje, lo cual sería un catéter que no sirve. Y aparte se alcanza a apreciar que la punta terminó, si ven, o sea, las puntas deben de quedar así. Esta punta está así, entonces este es un catéter que no va a servir. De hecho, este paciente fue trasladado de otra clínica a un servicio privado, donde se recibió por síndrome urémico ya con este catéter. Obviamente no se pudo hemodializar porque este catéter no servía para nada. Se lo tuvimos que quitar y le pusimos un yugular derecho y se quedó internado por la neumonía. A ver, otra persona que hable sobre esta. Lo que se ve del lado derecho es porque es una persona obesa. Sí, no, ¿Qué cosa del lado derecho, perdón? sí, es una lonjita, ¿no? Ajá. Bueno, Los pliegues. tú dices esto. Sí. Ok. Yo creo que esa respuesta es mucho más sencilla para una mujer. Ok. ¿No se les ocurre qué es? Sí, ya. Es un pecho, pero está la paciente ¿qué le ven a la placa? O sea, ¿por qué estaría así el pecho? Porque está, pues, aplastándolo o acostada. Pues es que Está realmente, muy probablemente acostada y está rotada. Vean esto. Vean cómo están las clavículas en relación a esto. Si ven la distancia que hay aquí. sí. Y vean, por ejemplo, la cantidad de tejido blando que tenemos en comparación hasta llegar al tórax. Acá no se alcanza a ver, pero obviamente es una paciente que está completamente chueca y muy probablemente por eso sabemos que es una posición AP. Eh, la silueta del corazón se ve muy, muy grande. Ese era un comentario que hubiera quedado perfecto en esta imagen, Hey, porque en esta imagen, que llegaste al nadie otro lo pulmón, dijo, ¿no? en esta imagen tenemos un corazonzote y esta imagen es postero anterior, o sea que a esta sí le creemos el tamaño del corazón. En esta no sabemos que está magnificado por el tipo de toma. Sin embargo, en esta, muy probablemente, está magnificado porque fue una anteroposterior. Aquí difícilmente podríamos evaluar si ese corazón está grande. Y ahí no Mm, sería que por la condensación que hay, se borró el contorno cardíaco ¿En dónde, perdón? en esa imagen. O sea, en esta hay una consolidación. Ajá, o sea, por eso no se ve el contorno, ¿o no? Yo sí lo veo. son Aquí está. las, Ese este, es el corazón. el, Entonces sí está grande. No podemos evaluar si está grande porque es una placa anteroposterior. Ujú, O sea, el corazón va a estar antes del rayo. Entonces, por la misma técnica, se va a ver un corazón más grande, ujú, pero no quiere decir que esté grande. Y en la placa postero anterior, el corazón va a estar pegado al chasis, donde es donde llega el rayo X. ujú. Entonces nos va a dar una imagen 100% real. Aparte aquí en las placas, cuando son esta paciente, obviamente les debería llamar la atención que tiene esto, que aquí se ve un cable, aquí se ve otro y otro cable. catéter. O sea, obviamente ustedes entenderían
que esta paciente se puso mala, está conectada con varios electrodos y le tomaron una placa muy probablemente sentada en su camilla. Entonces, aquí dependerá cómo acomoda el técnico el chasis, porque lo puede poner abajo del paciente o lo puede poner abajo del colchón. Entonces, eso te puede magnificar más la silueta cardíaca. Y obviamente, no es valorable la situación de la tráquea, que sí se ve muy desviada, pero no podemos valorarla por eso, porque la paciente está totalmente chueca. Ahora, si se ve un catéter que la punta se ve aquí. Entonces, todo esto es un catéter tunelizado. Y de hecho, hasta por la imagen del catéter, sabemos que es un permacat. Bueno, aparte que aquí también está el paciente y sé quién es. Este es un permacat, no es un palíndromo. Pero, ¿qué les llama la atención en esta imagen? Que se ven muy claros el árbol bronquial se ve muy marcado. Ok, Muy entonces opaco. todo el árbol bronquial se ve muy opaco. Todo esto se ve muy opaco. Pero fíjense muy bien algo en específico. Si se dan cuenta, esto en general, en lugar de que las que tiene aquí abajo, digamos, siguieran su trayecto, uno pensaría que harían esto, ¿no? Que irían hacia abajo, pero quiero que vean lo que hacen, como que van hacia abajo y luego hacia arriba. ¿Sí ven? ¿Cómo no van hacia abajo? Como que daría la impresión que cefalizan el flujo. Esta es una mezcla de lo que platicamos. Aquí tenemos opacidades que no corresponden a neumonía porque no tenemos una imagen de broncograma, no tenemos una consolidación, pero sin embargo sí tenemos opacidades muy marcadas con cefalización del flujo. ¿Esto cómo se llama? Se llama insuficiencia cardíaca. Esta paciente sí tiene cardiomegalia, no es valorado en esto, pero es una paciente que se le había puesto este Permacat y por el gasto que hizo por ponerse el Permacat, faltó a una sesión de hemodiálisis. Y al faltar a una sesión de hemodiálisis, llegó prácticamente insuficiente a un hospital, a internarse de urgencia, hemodializarse de urgencia y gastó más por haber faltado a su sesión. Entonces, así es como se ve una falla cardíaca. Es una mezcla de lo que platicábamos. Y esta última, ¿qué onda? El pulmón derecho no se alcanza a ver el vértice. Bueno, sí, la base del pulmón. La base, porque el vértice yo lo veo perfecto. Sí, la base, me equivoqué. ¿Qué son las dos bolitas Ok, blancas? entonces, espérame, al no ver el vértice, la base, perdón, ¿en qué piensas? En un Derrame. Derrame. Un derrame. Entonces, aquí hay un derrame pleural derecho. ¿Cuáles bolitas blancas? ¿Estas? Sí. Sí. ¿Qué se te ocurre que sea? ¿Qué estaría ahí abajo? Es el intestino. Es el intestino, exactamente. O sea, nosotros tenemos acá el diafragma, ahí, y abajo ¿qué tenemos? Pues todo el triperío, ¿no? Entonces, ¿qué llama la atención? Que se ve muy blanco cuando se supone que en general debería de haber más aire. Entonces, este paciente tiene ascitis. ¿Sí saben qué es la ascitis? No. No. ¿No? El líquido en la
cavidad peritoneal, ¿no? Ok, líquido en la cavidad peritoneal. Entonces, este paciente tiene llena su cavidad peritoneal de líquido. Ay, si se escuchó como si alguien se metiera agua. Bueno, y tenemos acá que por eso se ve pintado mucho el intestino, porque está rodeado de mucha agua, pero independientemente de todo, sí llamaría mucho la atención la pared. La pared de la tripa se ve exageradamente gruesa. ¿A qué se debe? Luego, acá, muy bien. ¿Mande? ¿A qué se debe que se vea muy gruesa? ¿Qué, perdón? ¿Qué se debe que se vea muy gruesa la pared? Ah, porque tiene edema interasa. Estas son asas de intestino y hay líquido entre las asas. ¿Eso por qué puede ser? Este paciente muy probablemente tiene o un proceso a nivel del intestino o tiene alguna patología que está haciendo que digamos que no mejore esa citis. Pero ok, la posición, ¿cómo se les hace de la placa? Está levantando los hombros. Está levantando los hombros. La posición de las escápulas no está o sea, no coincide bien. Perdón, de las clavículas. Ok, entonces más que levantar los hombros, el paciente digamos que tiene una posición en la que está como que todo jalado, ¿no? Es una persona ya grande que está toda rígida. Tiene contractura en los brazos. Y por eso, a pesar de ser una P, las escápulas no nos estorban. Porque por como tiene su posición, nos dejó casi libre el tórax. Entonces, ¿es una P? Aquí se lo está diciendo. Sí, tiene un derrame pleural derecho. La posición no es muy adecuada, aunque no está tan asimétrica. Sin embargo, sí está ligeramente rotado, vean. Pues acá. Y tiene esa característica de cómo tiene sus brazos. Y acá, ¿qué ven en el árbol bronquial? Quiero que vean de nueva cuenta esto. ¿Se alcanzan a ver? Está haciendo lo mismo cefálico. Este paciente también tiene cefalización. Entonces, este paciente tiene una falla cardíaca y por esa falla cardíaca tiene derrame derecho y tiene ascitis, secundario a insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Sí. Sí. Entonces, por eso mismo de el derrame y la citis es porque no se puede ver, por eso no se puede ver bien la silueta del corazón, ¿verdad? Lo están. En él porque probablemente está sentado Ah, y no se está acomodando de tal manera que nos permita ver adecuadamente. ok. Generalmente cuando un paciente está, por eso se debe tomar una postero anterior, parado y abrazando el colimador o el chasis, porque de esa manera, logra el paciente exponer más el tórax y que se vea completa la silueta cardíaca, que se vea completo el diafragma. En un paciente sentado, pues obviamente las estructuras se van a sobreponer. Las mismas estructuras del abdomen con las estructuras que están, o sea, todo lo que está abajo y arriba del diafragma, en una posición se va a sobreponer. No es lo mismo que tengas algo parado a que tengas algo inclinado. Siempre van a haber algunas estructuras que van a chocar. ¿Sí me explico? Sí. Ok, entonces, en cuanto a placas,
Ahí prácticamente lo vamos a dejar en eso, no nos vamos a meter en más cosas. Realmente la placa importante que uno como médico debe manejar es la placa de tórax, la PA o la tele de tórax. Y si hubiera, digamos, alguna otra placa importante que tendríamos que manejar, serían las 2 proyecciones de abdomen. Esas veremos si hay oportunidad de ver patología así como que muy simple, porque es muy importante manejar en decúbito y en decúbito supino y de pie, porque nos dan distinta información sobre mismas patologías cuando estamos buscando en los pacientes. ¿Alguna duda sobre eso? No. No. ¿Seguros? Doctor, una pregunta. Dígame. Cuando en las proyecciones que puso ahorita, que dijo que era por la insuficiencia cardíaca, o sea, tenía hipertensión, siempre se van a ver en todos los pacientes, independientemente de los factores que van a, por decir, esta paciente que tenía citis y todo eso, o sea, todos los Ajá. hipertensos, las ramas bronquiales se van a ver hacia arriba. Si ya tienen falla cardíaca, sí, porque es Ok. una respuesta esperada del corazón el generar una cefalización de flujo. Si el paciente solo es hipertenso, Ujú. pero no ha desarrollado insuficiencia cardíaca, no necesariamente va a tener cefalización. La cefalización es la respuesta del corazón al no poder. ¿Qué es la insuficiencia cardíaca? La insuficiencia cardíaca es un corazón que no es capaz de mover sangre. Ujú. En condiciones habituales, mi ventrículo izquierdo se va a contraer y va a mandar de 70 a 110 mililitros por cada latido. Entonces, digamos que se supone que todo esto ustedes ya lo deben de saber porque vieron fisiología. Entonces, la aurícula izquierda, cuando le pasa la sangre al ventrículo izquierdo, se abre y va a pasar el 80% del volumen de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y el resto, que es el 20%, lo va a dar una contracción auricular. Después de eso, se cierra la válvula cuando se alcanza la presión del ventrículo izquierdo para generar la salida de la sangre y eso va a arrojar 70 a 100 mililitros. Entonces, si yo tengo una falla cardíaca, esa cantidad de sangre, o una de dos, o mi aurícula izquierda no me está pasando una cantidad adecuada de sangre, es decir, no hay una contracción efectiva para pasar este resto 20%, que es lo que debería de aportar la aurícula izquierda. ¿Qué onda? ¿Ya me escuchan? Sorry, me entró una llamada. ¿Sí me Ya. oyen? Sí, ya. Sí, ya, doctor. No, Bueno. no se preocupe. Entonces te digo, o el ventrículo izquierdo es incapaz de mandar una adecuada cantidad de sangre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si mi ventrículo izquierdo, en lugar de mandar, digamos, 100, que es lo que le tocaría, solo manda 70, se te va quedando un remanso de 30. Estamos poniendo números por decir, ¿eh? Entonces, ese remanso de 30 se va a quedar dentro de la aurícula izquierda. Y la aurícula izquierda, a pesar de que tenga su capacidad conservada, pues se va a tener una cantidad mayor y aunque de una contracción se va a quedar con un remanso. Entonces, eso va a pasar ¿hacia dónde? Hacia la aurícula derecha. ¿Sí? ¿Dónde llega? ¿Qué le llega a la aurícula derecha? ¿La sangre de dónde? ¿De las cavas? Llega la sangre de las cavas. Entonces, una respuesta al congestionarse o hacer
lo que llamamos éstasis a nivel de las cavas, es que vamos a tener, digamos, muy ingurgitada la vena yugular. Por eso vemos pacientes y hay un signo que es el de la dilatación venosa yugular. Luego, si seguimos haciendo todo el esquema, en algún momento este remanso me va a llegar al ventrículo derecho o a las venas pulmonares. ¿Qué es lo que va a pasar? Así como la vena yugular va a estar exageradamente dilatada por este remanso, se va a dilatar las venas pulmonares y por lo tanto toda la circulación pulmonar se va a dilatar. Y entonces ese paciente va a presentar cefalización de flujo. La cefalización es los vasos sanguíneos que están con éstasis, está con mucha sangre, están congestivos y por eso toman esa posición. Realmente lo que nosotros vemos sí es el árbol bronquial, pero recordemos que el árbol bronquial va acompañado de las estructuras vasculares. Por eso nos da esa imagen. Entonces, siempre que tengamos una falla cardíaca establecida, siempre vamos a ver cefalización de flujo. Si es un paciente, vamos a ver, pero podríamos ver otros signos radiológicos que esos probablemente cuando vean cardiología los van a ver, algo que le llaman las líneas B de Kerley. Esas, por pura curiosidad, búsquenlas, que son las líneas B de Kerley, que serían datos incipientes o en falla cardíaca ya establecida. Aparte de que digo, si tú crees que el paciente tiene una afección cardíaca, pues vas a encontrar otras cosas, ¿no? Puedes encontrar, por ejemplo, ¿cómo te diré? ¿Qué se te ocurrirá que encontrarías en una insuficiencia cardíaca? O sea, ¿qué otra cosa tú dirías? Pues sería algo habitual. ¿En una radiografía o aparte? Sí, en una radiografía de una insuficiencia cardíaca. Pues también lo que comentaban, ¿no? Este agrandamiento del corazón. Ok, ese sería el más importante. Entonces, tú pensarías en un paciente que tiene una cardiomegalia importante, pues que efectivamente tenemos algún problema cardíaco. Ya empezarías a dilucidar. Si ves específicamente alteraciones así, pues ya ni le buscas. Ese paciente tiene una falla cardíaca. Más bien, acá lo importante sería saber por qué tiene falla cardíaca. ¿Sí me explico? Ok, ¿alguna otra duda? Gracias, doctor. ¿Alguna otra duda? No. No. Segurotes. ¿A todos les queda claro las opacidades? Pues es que, por ejemplo, yo la verdad, cuando veo las imágenes no les entiendo tanto, pero cuando las explica ya la entiendo, pero después vuelvo a ver otra y otra vez batallo para entenderlo. Ok, pero por ejemplo, o sea, ¿qué es lo que no te queda claro cuando tú las ves? O sea, específicamente, ¿qué es lo que dices como que cuando las ves no le hallas? Pues es que, por ejemplo, cuando se ve blanco, ya no sé cuándo es normal o cuando no, o no sé, todavía no, tampoco sé cómo explicarme. Por eso no sé si le entendí bien todavía. Ok. Es muy importante en el aspecto de no sé
cuando algo blanco es anormal o no. Porque si nosotros recordamos en alguna placa, alguien de ustedes comentó que veía muy normal. ¿Sí me oyen? Sí. Sí. Bueno, espérenme tantito, ¿eh? Es que como ya se habrán dado cuenta, exactamente a esta hora siempre tengo un chorro de cosas que hacer. Pero bueno, eso que dicen es algo muy importante. A todos nos pasa que de repente no sabemos que blanco es normal y que no, porque en una placa que vimos, alguien dijo, ay, es que se ve muy marcado el bronquio, se ve todo muy opaco, todo eso. Y en esa placa les dije, bueno, es que es normal con técnica que tuvo el Ya no se escuchó, doctor. la vamos a utilizar. Se ¿Cuál cortó será la finalidad de pedir una placa? ¿Confirmar la clínica? Confirmar la clínica. Entonces, yo ya tengo que tener con mi paciente, después de haberlo valorado, una sospecha clínica. Y con esa sospecha clínica, yo mi placa solo va a ser para corroborar o incluso a lo mejor para decirme es que lo que escuchaste estuvo mal. O sea, puede ser que no necesariamente que yo diga que mi paciente tiene una consolidación, de repente le tomo una placa y pues no tiene una consolidación. Digo, puede pasar, no es lo habitual. Obviamente te lo da la experiencia saber si tu exploración física estuvo bien hecha. Pero entonces es precisamente eso. Si yo tengo una persona a la que yo exploré y que yo estoy seguro que tiene una alteración a nivel pulmonar, entonces en mi placa yo voy a esperar ver precisamente algo de eso. Ahora, ¿qué pasaría con los pacientes que de repente por clínica tengo sospecha? Es decir, la clínica no me queda clara. Como que sí parece que tiene crépitos, parece que no, etcétera. Y le tomo la placa y entonces ahí, ¿cómo va a aplicar el corroborar? Ahí es donde precisamente ya juega un papel importante el que sepamos identificar cosas en las radiografías. Es decir, ahí es donde nosotros ya tenemos que tener un poco de conocimiento para decir, bueno, es que esos bronquios, pues sí se ven como que de más de pintados, a pesar de que puede estar muy penetrada o pueda tener una mala técnica o lo que sea. Ahí es donde ya tenemos que aplicar el conocimiento sobre las bases de la radiología. Pero eso, ¿qué se los va a dar? Ahorita, por ejemplo, me dicen, es que yo siento que no sé en cuáles es normal y en cuáles no. Bueno, ¿cuántas placas de tórax han visto? Los que ha mandado. Entonces, creo que es entendible que a estas alturas sea difícil, exageradamente difícil, que ustedes digan que es normal y que no. ¿Sí me explico? O sea, obviamente, ¿qué te va a dar la habilidad de hacer algo? El que lo hagas, el que lo estés haciendo. En este caso, ¿cómo van a interpretar radiografía de tórax? Viendo un chorro de radiografía de tórax. Va a ser la única manera en la que ustedes en algún momento van a decir, ok, estos bronquios definitivamente son normales, a pesar de que la placa esté
mal tomada, lo que tú quieras, eso les va a dar la habilidad. Entonces, sí es difícil que ustedes digan que es normal y que no, pero la finalidad es que cuando menos ustedes vean que hay cosas que son muy evidentes. Por ejemplo, a esta altura, para ustedes, en cualquier momento en el que vean una placa, si de repente ven que está borrado un ángulo costofrénico y ven que es una opacidad, pues tendrán que saber inmediatamente que ese paciente tiene un derrame pleural. Eso es algo que no quería en el estatus de normal. No sé si me explico. Sí. O sea, ¿por qué va a estar borrado un ángulo costofrénico? Ese tiene que estar presente. Si ustedes tienen un pulmón y de repente en ese pulmón alcanzan a apreciar que un lóbulo está opaco, ustedes ya tienen que pensar, bueno, ¿qué cosas pueden opacar un lóbulo? Si lo demás está radiolúcido y yo tengo un lóbulo bien opaco, pues entonces puedo tener nada más de dos OPAs. Si es un lóbulo superior o medio, pues nada más o es o una telectasia o una neumonía. Y ya ustedes buscar signos clínicamente. Obviamente las placas son después de la clínica. Siempre es primero la clínica y luego la placa para corroborar. Nunca es en orden distinto, pero es como ahorita. Si a mí me mandan una placa diciéndome que no están seguros de que tiene un paciente, no sé, me la manda algún colega nefro, o estamos viendo juntos un caso, o me van a invitar a una interconsulta, no sé, alguien está viendo un paciente y me dice, oye, te voy a mandar una interconsulta, es un paciente que tiene esto, y pues, mira, esta es la placa. Obviamente uno, pues tiene que tener cierto criterio, ¿no? Pero eso te lo va dando el tiempo. Digo, ahorita la finalidad de ver esto es ¿por qué? Porque pues ustedes me dijeron que no van a llevar radiología. Sí, ¿no? Bueno. Al parecer sí está, o sea, sí no la van a dar, pero, o sea, no venía incluida en el programa. Es que tienen una desorganización en la escuela. La UAD. La UAD Qué desorganizada, sorpresa. en serio. O sea, esa escuela es una máxima en Un orden. maricondo. No, mira. Aquí es importante porque esto es algo que yo, por ejemplo, a diferencia de ustedes, hace algunos años, en mi escuela, en el primer año, llevábamos anatomía macroscópica, anatomía microscópica, o sea, llevábamos anato, histo, y llevábamos anatomía radiológica como materia todo el año. Precisamente desde el primer año ya te la ponían como materia básica y realmente anatomía radiológica era, no sé, de todo el año te aventabas un 80% del tiempo del año viendo radiografías, o sea, viendo rayos X. Y lo último era como que, pues miren, existe la tomografía y se ve así, existe la resonancia, porque se supone que en cada materia íbamos a ver específicamente imágenes de patologías, como por ejemplo, ustedes van a ver cardio, van a ver el tema de insuficiencia cardíaca, y uno esperaría que cuando vean ese tema, ahí vean cómo se ve por radiografía, cómo se ve por ultrasonido, cómo se ve por TAC, ¿sí me explico, no? Que son cosas importantes. Acá, pues bueno, estamos viendo exploración, digo, en casi todos los libros que se puedan considerar, digamos, un libro completo de exploración física, siempre te va a poner en todo lo que tú veas el apartado de semiología de ese órgano o sistema que vas a explorar. Te va a poner, después del apartado de semiología, te va a poner el apartado de exploración física completo, desde la inspección,
y te va a poner la fisiopatología de cada apartado de semiología y muchas veces te va a poner cómo ver o cómo tener un diagnóstico certero. Algunos te van a poner por laboratorio, el paciente va a tener esto, o te pueden poner por radiología, el paciente va a tener esto. Porque técnicamente eso sería nuestro apartado diagnóstico, o sea, un 80% de clínica, un 20% de paraclínicos, que lo más habitual sería o laboratorios o rayos X. Entonces, obviamente, yo no espero que se consideren unos expertos después de ver, yo creo que vimos que a lo mucho unas 15 radiografías. Obviamente no van a ser expertos. Nada más si quiero que les queden claras algunas cosas, que les quede claro esas 3 opacidades. Cuándo es derrame, cuándo es atelectasia y cuándo es neumonía. ¿Por qué? Porque eso es lo que más vemos. En la práctica médica es lo que nosotros más vemos siempre y la radiolucidez más importante cuando pueda ser un hemotórax o cuando pueda ser un enfisema. ¿Por qué? Porque en la práctica clínica es lo que más vemos. Ya dependerá de cada uno de ustedes en qué se desprende, o sea, cada uno de ustedes qué es lo que hace de su vida. Les digo, no quiero, luego uno no quiere sonar feo con ustedes, pero uno tiene que ser honesto, o sea, desgraciadamente, ustedes son 25, ¿no? Creo. Sí, son- Son 25, ¿no? En el salón. Sí. Sí. Todavía no ha presentado examen de residencia la primera generación. Apenas lo va a presentar. Entonces, nos vamos a dar una idea de cómo viene la formación de la UAD. De la UAD, obviamente, de este campus, ¿no? Porque el otro campus sí ya tiene médicos que ya presentaron examen de residencia. Pero no sabemos acá cómo, o sea, vamos a tener apenas el primer parámetro para decir cómo les va a ir, pero uno tiene que ser honesto. En casi todas las facultades, la posibilidad de que de un salón pase más del 40% del examen de residencia es muy alto, es muy bajo. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que de ustedes podríamos, ahora sí que, aunque suene feo, darnos por bien servidos si pasan 7 el examen de residencia. Eso quiere decir que todos los demás se van a quedar como médicos generales. Entonces, algunos de ustedes se van a ir por el lado de la especialidad, uno le van a tener que buscar por otro lado. Algunos probablemente van a hacer les va a valer esto, van a ser oftalmos, cosas de este estilo. Ahora, uno a veces no les dice tanto esto porque luego hay que ser honesto, ¿no? Pero ¿de qué depende que no sean 7 y que sean más? Pues de ustedes. Obviamente, si son alumnos que están enfocados, ahorita su meta primaria, suena raro, pero en medicina, la meta primaria no es acabar la carrera. ¿Por qué? Porque difícilmente, si tú cumples la verdadera primera meta, difícilmente te podrían correr de la carrera. La primera meta que ustedes deben de tener es pasar el examen de residencia. Si ustedes se dedican a estudiar al nivel de pasar un examen de residencia, difícilmente van a tener problemas en la carrera. ¿Qué es dedicarse a estudiar para pasar un examen de residencia? Estudiar de 4 a 6 horas diarias. De esa manera es en la que ustedes cuando menos tienen un sistema, no se les va la onda, bla, bla, y de esa manera no van a batallar tanto con el examen. Entonces, es bien importante que ustedes durante la carrera vayan aprendiendo a interpretar la radiografía.
¿Sí me oyen? Sí. Ya. Sí, doctor. Es que me entró una llamada, chinga. Sorry, jóvenes. ¿Qué onda? ¿Sí me oyen? Sí, Ya sé. sí. Sí, doctor. Sorry, es que muchas llamadas. Bueno, el punto es, o lo que les quiero decir con todo este rollo es, si no le entienden, no se agüiten. Obviamente, conforme lo hagan, tienen que entenderle. Si ya después de hacerlo mucho no le entienden, ahí sí agüítense. Lo segundo es, tienen que estudiar. Digo, yo sé que están todavía como que entre que apenas están empezando con lo clínico, como que no, como que sí, como que no saben ni qué onda, pero pues es que realmente en esta carrera sí es bien importante ya tener una meta, o sea, ya tener una meta de pasar el examen. Igual y yo no les pido que me digan qué especialidad quieren, porque cuando lleguen al internado, a lo mejor alguno que quiere interna ya le va a valer interna, va a querer mejor cirugía o algo por el estilo, hasta que las vean al 100% como son. Pero mínimo que tengan ya una meta de decir, chinga, le voy a pasar el examen de residencia y pues que desde ahorita estén con una mentalidad de pasarlo, no con una mentalidad, digo, que no va. Tampoco quiero decir que medicina sea una carrera superior. Digo, cada carrera tiene su dificultad, pero sí tenemos que tener cierto nivel de compromiso con la carrera. Y la otra es, pues, en sí están en tercer año, o sea, están empezando con lo clínico, no le hayan mucho sentido a lo que vieron al principio. Por ejemplo, bioquímica, como que no saben ni qué pedo con la bioquímica. Cuando empiecen a ver patología, como que van a decir, ok, como que la bioquímica tiene algo que ver con el cuerpo.
Probablemente les va a pasar lo que a mí me pasó, que yo bioquímica la entendí hasta el primer año de residencia. Eso es algo que, bueno, pues es esperado, que es cuando realmente le hayas como que un sentido a todo. Pero sí les recomiendo que estudien, porque la neta no estudian. Digo, seamos honestos, o sea, les falta mucho por estudiar. Vamos a empezar a ver todo lo que platicamos mañana de la página, creo que les dije 222. Cuenten 10 páginas y vemos eso el día de mañana. Ok. Porque ahorita ya con puro choro y con pura llamada ya se nos acabó la hora. ¿Vamos a empezar con ruidos cardíacos normales, doctor? Sí, platicamos. Primero ruidos, luego que venía así como que la intensidad, la frecuencia, el tipo. En sí lo que vamos a ver es la fisiología del ruido cardíaco, o sea, cómo se producen esos dos ruidos y qué valor clínico tiene cada ruido. Ok. Entonces, a partir de esa primera página, cuenten 10 páginas, porfa, y empezamos a ver eso. Ok. Sí. Ok. ¿Vale? Sí. Bueno, va mañana. Hasta mañana.